Quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Queridos amigos, hemos llegado al quinto domingo de Cuaresma del año C. Sabemos que el año litúrgico se divide, de acuerdo a cada año hay un año A, un año B, un año C. El C significa que el Evangelio proclamado cada domingo es el de San Lucas, porque a la A corresponde San Mateo y al B San Marcos. Sin embargo, quizás habrán notado que este domingo, en lugar de San Lucas, el Evangelio es de San Juan. Y tiene un sentido porque San Lucas se caracteriza en su Evangelio por exaltar siempre la misericordia de Dios en Jesucristo. El Evangelio lucano de San Lucas es por excelencia el Evangelio de la misericordia. Ahora, ¿por qué tiene su explicación el de haber escogido ahora a San Juan? Porque la primera parte del octavo capítulo, o sea, el Evangelio de hoy, es el episodio de la mujer adúltera. Y este pareciera más propio de Lucas. Por lo tanto, encaja perfectamente en este domingo de Cuaresma de este año. Dice el Señor: El que esté sin pecado entre vosotros, que le tire la primera piedra. Bueno, todos estamos muy familiarizados con estas palabras de Jesús, aunque muchas veces, la mayoría de las veces, no las practicamos. Pero, claro, esa fue la desconcertante y al mismo tiempo interpelante respuesta de Jesús a aquellos escribas, a aquellos fariseos, que le habían preguntado: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le habían presentado el caso y sabemos con qué intención lo hicieron. Es decir, el evangelista delata la intención de aquellos interlocutores. Su pregunta era para poner a prueba a Jesús y luego acusarlo y condenarlo. Y aquí abro un paréntesis que es de interés para comprender mejor la situación y por qué el Señor dijo lo que dijo. En general no se dice qué estipulaba la ley, qué pasaba, qué decía la ley en caso de flagrante delito, de un delito penalizado con la muerte. En el Deuteronomio, es el último libro del Pentateuco, encontramos lo siguiente: será la primera mano de los testigos presenciales la que se levante contra ellas y contra la persona encontrada en flagrante delito, para darle muerte. Es decir, en la lapidación, el que lo había visto, el testigo o los testigos, eran ahí las primeras piedras partían de ellos. ¿Y qué hizo el Señor? No anuló la ley, sino que cambió los términos. Y con su respuesta les dijo: sed testigos de vosotros mismos. Porque no repitió lo que estaba escrito en esa ley, en la ley mosaica de Moisés, sino que en lugar de decir
lo que tenía que decirle, pues, que la vio en adulterio, que arroje la primera piedra, como dice la ley. En cambio dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Se entiende? Es decir, le está diciendo, no miréis al pecador, sino mirad si estáis en pecado o sin pecado vosotros, o si no sois también pecadores, y pecadores graves, serios y condenados a muerte. Pues esto significa cambiar la visión, mirarse a sí mismos. Es como diciéndoles, sed jueces de vosotros mismos. Ved los pecadores que sois y los necesitados de salvación que estáis. Necesitados de la misericordia de Dios y al mismo tiempo de ser también vosotros misericordiosos. Y dice el relato que luego de tal respuesta, inclinándose, escribió en el suelo. Bueno, no sabemos qué. Algunos dicen que escribió los pecados de los que estaban allí, pero es una suposición, no lo sabemos. Es una conjetura. Podríamos también nosotros especular que tal vez en ese momento Dios iluminó las conciencias de los que estaban allí y le mostró a cada uno sus muchos y graves pecados. En cualquier caso, el evangelista nos dice que los que estaban dispuestos a lapidar a la mujer se fueron. Se escabulleron, dice incluso, uno a uno, como decimos, silbando por los bajos, empezando por los más viejos. Ese detalle podría ser irónico, como para indicar que cuantos más años tenían, más pecados habían acumulado en sus vidas, y más pecados graves. El Señor, como Él mismo lo dice, no vino a abolir la ley y los profetas, sino a darles pleno cumplimiento. Había dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero no pasará ni un ápice, ni un guión, ni un tilde de la ley, iota es, ¿no?, sin que todo se haya cumplido. Así lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Por lo tanto, el Señor no justifica el adulterio para nada, jamás podría hacerlo, sino que usa la misericordia con la mujer pecadora. Nunca pudo justificar el adulterio cuando Él mismo, y vamos de nuevo al mismo capítulo 5 de San Mateo, dijo, habéis oído que se ha dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que quien mira a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y así dijo sobre el repudio a la mujer, por un acto de divorcio también. Dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés escribió esta regla, este precepto humano, digamos, pero que nadie divida lo que Dios ha unido. Esto está en Marcos, en capítulo 10. No pretendamos ser nosotros más misericordiosos que Dios. Y engañarnos. No existe el divorcio católico. La Iglesia no puede anular un matrimonio rato y consumado. Quien vive con una mujer o un hombre que no es su cónyuge comete adulterio. Y quien está en pecado mortal, sea ese caso u otro caso, porque ponemos pero porque estamos hablando del adulterio, pero cualquier caso mortal, que no se haya arrepentido, que no haya cambiado, no puede recibir la comunión eucarística. La Iglesia puede declarar la nulidad de una unión como inexistente, cuando existan causas que lo justifiquen. Es decir, que ese matrimonio nunca ha existido, pero no puede anular un matrimonio que sí existió. Jesús, más allá de librar a la mujer de la muerte por lapidación, la salva de la muerte, peor, de la muerte del pecado, y la recupera, devolviéndole su dignidad mediante su perdón. Vete y desde ahora no peques más. Una vez más, para que quede bien claro que el Señor ama al pecador pero aborrece el pecado y nunca lo justifica, en otro episodio de este mismo Evangelio de San Juan, Jesús había pronunciado palabras similares. Cuando aquel enfermo en la piscina de Bethesda le dijo, estás curado, no peques más para que no te ocurra algo peor. Bueno, es la santidad de Dios en Cristo Jesús la que se interpone entre la adúltera y los otros hombres que quieren matarle, que también cargan con grandes pecados.
Nos preguntamos, ¿qué habría sentido esa mujer? Ciertamente miedo, mucho miedo, un pavor tremendo, ¿no?, ante la muerte y esa muerte. Especialmente esa muerte, ese miedo a la muerte inminente. Pero la santidad del Señor también le habría causado arrepentimiento. Tal vez vergüenza, tristeza e incluso la esperanza de salvación. Y todo esto lo vio el Señor y por eso la perdonó. Los hombres habían dictado una sentencia definitiva e irrevocable, porque para ellos esa mujer estaba perdida y debía ser cancelada de su pueblo. Jesús, en cambio, la cubre con su misericordia y le da una nueva dignidad, abriendo el camino a la esperanza y a la vida. Mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Eso es de Isaías, que es la primera lectura de hoy. Es Dios quien renueva una vida, quien hace nueva, quien libera, quien hace nuevo al hombre viejo. Es Dios quien da vida a lo que estaba muerto. Dios, a través del profeta Isaías, se dirige a su pueblo y le dice, que también la primera lectura de hoy, abriré un camino en el desierto, corrientes de agua en el yermo, para dar de beber a mi pueblo elegido, a este pueblo que me he formado para que proclame mi alabanza. ¿De qué habla el profeta? Dios, ante todo, nos ha hecho, como se dice, capax Dei, capaces de Dios, es decir, somos capaces de recibir su misericordia, su perdón, su bendición, su paz, de comunicarnos con Él, de entender su palabra. Podemos aceptar la humanidad de Cristo, recibir la plenitud de la vida. Somos capaces de comunicar y comprender el misterio de Dios que se nos ha revelado. Sí, somos capaces. Pero al mismo tiempo estamos secos como el desierto. Algunos puede que sean incapaces de abrir la boca para elevar alabanzas a Dios y que sus rodillas se doblen en adoración. A pesar de todo, aunque estos no adoren, no alaben, tienen sed de Dios, que la mayoría de las veces no se manifiesta con claridad. Todos tenemos sed de infinito, de eternidad, y de belleza, y de bondad, y de paz. Eso es sed de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, y Dios también tiene sed de nosotros, porque un abismo llama a otro abismo. El abismo de la misericordia infinita de Dios a este abismo de miseria. La promesa profetizada es que Dios nos saca del desierto, nos sacia con un río de gracia, nos da un corazón nuevo, que se conmueve ante la miseria de los demás y descubre la suya propia, que no se convierte en juez, sino en instrumento de salvación. Nos da un espíritu nuevo, nos hace hombres nuevos que proclaman su alabanza, que lo adoran en espíritu y en verdad. Nos hace verdaderos adoradores capaces de adorar con un corazón puro, porque está purificado. Así, cuando somos tocados por el amor de Dios, o mejor dicho, cuando nos dejamos tocar por su amor, que se manifiesta en la gracia, el don que nos da, podemos decir con el apóstol, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. En la segunda lectura de hoy. Este Evangelio y la lectura del profeta Isaías y la carta de San Pablo a los filipenses nos llevan a un conocimiento más profundo de la misericordia de Dios. Nos acercan a Él, a ese Dios revelado en su Hijo, que se conmueve ante nuestra miseria cuando nos arrepentimos, aunque la nuestra no sea una verdadera contrición por nuestros pecados, sino un lamento por el estado en el que nos encontramos, en la desesperación, como ocurrió con el hijo pródigo y quizás con la adúltera. Meditando estos pasajes podemos descubrir el don de Dios, que se manifiesta en los sacramentos, en su perdón, en la reconciliación y sobre todo en el don de sí mismo en la Eucaristía. La Eucaristía es Él, el Señor que viene a nosotros para que nos acerquemos a Él con un corazón humilde y puro. Dios sacia nuestra sed, dándonos su Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros,
podemos alabar a Dios y adorar a Dios. San Pablo, en su carta a los Filipenses, dice que su carrera es para alcanzar a Jesucristo. Este es el camino para salir de la esterilidad, de la indiferencia. Encontrarse con Jesucristo. Encontrarse con el Salvador. Al menos, si no corremos como San Pablo, debemos dar pequeños pasos hacia Él, hacia Jesús, y dejarnos tocar por su amor. Recordemos que nos encontramos con Jesús en su palabra, con los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía. En la Eucaristía que celebramos, que contemplamos en adoración, Jesús nos transforma. Cambia nuestra mirada sobre los demás y sobre nosotros mismos, porque nos confiere la visión de la verdad de nuestra miseria y la necesidad constante de su misericordia. Alabado sea Jesucristo,